Compañeros, de nuevo les doy un caluroso saludo. Habla el profesor Antonio Colmenares y pues en este caso y en petición de algunos docentes eh, vamos a primero hacerle como una refrescamiento a aquellos docentes que ya saben manejar la plataforma con respecto al cuestionario y pues a quienes están incursionando eh, de forma urgente, vamos a decirlo así, en modalidad virtual, aquellos profesores que están iniciando en esta virtualidad. Entonces, vamos a iniciar. Primero, tenemos que, como cualquier inclusión de actividades, debemos tener activados el botón de edición, que por lo general está en verde y ya cuando se coloca en rojo estamos en modo de edición. Luego eh, ubicamos la unidad donde vamos a eh, realizar el cuestionario. Si es de la unidad uno tenemos que ubicarlo en la unidad uno. Añadimos la respectiva actividad. En este caso, lo que nos atañe es el cuestionario. Agregamos y pues eh, lo primero que debemos hacer es realizar la configuración del cuestionario. ¿Okay? Entonces, para ello, nosotros tenemos varios elementos que debemos tener presentes al momento de configurar ese cuestionario. Por supuesto, el nombre. Nosotros colocamos el nombre del respectivo cuestionario. En este caso, vamos a decir que es relativo a la unidad uno o en su defecto podemos colocar de que es del primer corte. ¿Okay? Aquí, aquí podemos establecer, por supuesto, las instrucciones del cuestionario. Eh, por supuesto, sobre qué va a ir referido el cuestionario, cuál va a ser el material que van a tomar en consideración para estudiar y contestar el cuestionario, eh, cuál va a ser la fecha que va a estar abierto el cuestionario y cuándo se cierra, con establecer de una forma bastante clara la fecha y hora de cierre de de la respectiva evaluación. eh, y la ponderación. Y prácticamente todo lo que nosotros necesitemos que el estudiante sepa, establecerlo aquí para que no tengamos ningún inconveniente posterior a nosotros en realizar el cuestionario. Eh, Luego, aquí abajo vamos a conseguir varias opciones. La temporalización, ¿ok? La temporalización, cuando nosotros la abrimos, tenemos varias opciones. La fecha cuando queremos que se active el cuestionario. O sea, que si yo domingo hago el cuestionario, pero resulta que yo quiero que mis estudiantes lo empiecen a realizar es el martes, entonces nosotros habilitamos y colocamos la fecha por la cual nosotros a, queremos que nosotros el estudiante empiece a contestar el cuestionario. Entonces, hoy estamos en 26 de julio, entonces suponer, y lo vamos a hacer el martes, lo colocamos para el 28. ¿Eh? Aquí tenemos que establecer la hora en la cual nosotros queremos que el estudiante eh, pueda empezar a realizar. Aquí yo sugiero que si es a partir del 28 de julio, colóquenle a partir de las 9 de la mañana, puede ser. Bien. Entonces ya a partir de ese momento ellos pueden activar el cuestionario para la elaboración del mismo. Y una fecha de cierre. Cuando nosotros habilitamos una fecha de cierre, hasta esa fecha ellos podrán realizar el cuestionario. Entonces vamos a decir que es treinta, hasta el 30 de julio. ¿Okay? Entonces aquí en este caso lo que hacemos es colocamos la fecha, la hora. Aquí como queremos, siempre hay una confusión entre la hora que de cierre de las actividades que
generalmente pensamos que el colocarle las 0, que serían las 12, estamos diciendo no, va a ser para todo el día. No, el sistema lo va a tomar en consideración para el inicio del día, o sea, de la noche en este caso del 30 de julio. Entonces, para que no suceda eso, si queremos que el participante tenga todo ese día la oportunidad de poder realizar el cuestionario, lo colocamos hasta las 23:59, que serían las 11:59 de la noche. ¿Eh? Ahora, eh, luego aquí hay otras opciones. Dice, cuando tiempo ha terminado, dice, el envío se realiza automáticamente. O hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no respondieron más preguntas. O el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, lo contrario no se contabilizará. Este está predeterminado, yo se lo sugiero que quede así. ¿Ok? Aquí esto lo dejamos así. Vamos a la zona de calificación. En la zona de calificación tenemos varias opciones. La categoría de la calificación, eso no tiene, no tenemos, necesidad de tocarlo. Intentos permitidos. En intentos permitidos aquí le damos la opción al estudiante de la cantidad de veces que pueda realizar el cuestionario. Si lo dejamos como está preformateado, él va a poder hacer la cantidad de cuestionarios que él quiera. Si quiere hacer 5 veces, lo va a poder hacer 5 veces. Si lo quiere hacer 6 veces, lo va a poder hacer 6 veces. Yo les sugiero que siempre le coloquen 2. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un error al momento de realizar el cuestionario. Si situación luz, situación se les va la luz, se les va el internet durante el cuestionario, se los va a contabilizar. Entonces, para evitar eso y para que además le demos oportunidad al estudiante, se lo dejamos como mínimo de 2 intentos. Eso para que no haya ningún problema. Y el método de calificación, la calificación más alta. Quiere decir que si en la última evaluación sacó menor nota que la primera vez que lo hizo, va a tomar en consideración el sistema la primera evaluación que tuvo mayor ponderación. ¿Okay? ¿Qué otro elemento podemos ver aquí? El esquema. El esquema pueden dejarlo de esta manera, que es la página nueva. Cada pregunta, cada vez que se hace una pregunta nueva, hay que darle clic al siguiente para que pueda visualizar la siguiente pregunta. Está válido. El comportamiento de preguntas, ordenar al azar las respuestas, déjenlo preformateado que sí. La retroalimentación diferida quiere decir que después de realizado el cuestionario es que van a poder visualizar alguna retroalimentación que ustedes hayan agregado en las preguntas de del cuestionario. Opciones de revisión, eso déjenlo tal cual, no lo vayan a tocar para que no se vayan a confundir, sobre todo los docentes que están iniciando. La retroalimentación global. Aquí la retroalimentación global está predefinido un 100%. Aquí dice 100%. ¿Qué quiere decir? Si el estudiante, si la ponderación era sobre 20, el cuestionario y sacó 20, aquí podemos establecer un comentario felicitándolo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si él saca el 100% de la calificación, él va a poder ver esta felicitación. ¿Okay? Si él sacó 10 sobre 20, entonces en este caso no es sobre 100%, sino sobre el 50%, que colocamos 50%, sacó 10 y podemos darle un mensaje de motivación. ¿Okay? Y él al momento de terminar, él va a poder ver y calificar, va a ver la motivación o el mensaje que hayamos colocado. Aquí no creo que no hay más nada en el cual nosotros podamos modificar. Aquí no hay nada exactamente, no hay más nada que realizar. Aquí ya después de nosotros terminado la configuración,
guardamos y regresamos al curso. Esperamos que nos devuelva, él nos devuelve a lo que es el módulo principal. Bien, bajamos a la unidad 1, que fue donde configuramos, y aquí ya nos aparece cuestionario primer corte, como yo lo coloqué. Bien, entonces accesamos como si fuésemos a hacer el cuestionario. Fíjense, aquí aparece, coloqué cuestionario, aquí debería aparecer la descripción, que yo les digo que debe ser lo más completa posible. Y las características, fíjense que aparecen los intentos permitidos 2, como yo lo configuré, las fechas en el cual se va a habilitar el cuestionario y la fecha en el cual se va a cerrar, y el método de calificación. Aquí nos aparece un mensaje donde no se han agregado preguntas, lo que quiere decir es que todavía no hemos configurado las preguntas que nosotros vamos a establecer. Entonces, aquí en este caso, para nosotros ya agregar, le damos al botón de editar cuestionario. Este es vamos a decir, el proceso más básico, porque hay otras maneras, pero este sería la manera de nosotros realizarlo cuando no tenemos ningún tipo de antecedentes de la materia. ¿Qué quiere decir? No tenemos un banco de preguntas de cuestionarios, quiere decir que no hemos elaborado ningún cuestionario de la misma materia, en fin. Estamos como si estuviésemos en cero, como si nosotros no hubiésemos hecho ningún cuestionario o impartido alguna clase de la misma asignatura. Ok, entonces fíjense, aquí vemos la edición, el modo de edición para nosotros agregar las preguntas. ¿Okay? El preformateado coloca calificación máxima 10. ¿Okay? Esto lo podemos modificar. Entonces, ¿cómo lo modificamos? Generalmente nuestros cuestionarios, que vamos a decir que son las exámenes más, las evaluaciones más completas de nuestras unidades, entonces, que son entre 15 y 20 puntos, vamos a decir que yo voy a colocársela sobre 15, y para poder guardar la opción le damos guardar, el botón guardar, para que me dé la opción. Esperamos que termine de guardar. Ya guardó. Bien, entonces ahora lo principal, lo importante, cómo vamos nosotros a agregar las preguntas. En este tutorial vamos a establecer vamos a decir, las preguntas o los enunciados de preguntas más utilizados por nosotros y los que más nos gusta realizar. De todas formas, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a otro tipo de preguntas que no expliquen en este tutorial, pues con gusto yo se las atenderé. Bien, entonces ahora, para agregar una pregunta, aquí abajo debemos darle al botón agregar. Fíjense, están varias opciones. Una nueva pregunta del banco de preguntas, como yo les estaba explicando en estos momentos, y una pregunta aleatoria. Entonces, aquí, como les dije que no tenemos un banco de preguntas, tenemos que darle el botón una nueva pregunta. Entonces aquí nos aparecen las diferentes tipos de preguntas que nosotros podemos establecer en, en el cuestionario. Entonces creo que la primera que podemos ver, y la más básica, es la de verdadero y falso. Entonces, seleccionamos verdadero y falso y le damos a agregar. Esperamos que nos aparezca el modo de edición. Aquí está. Entonces, aquí hay varios elementos. El primero, el nombre de la pregunta, podemos colocarle igual verdadero y falso, o colocamos el tema referido a la pregunta. Vamos a decir que vamos a hablar sobre los colores, para colocar un ejemplo. Entonces, colores. Entonces, aquí colocamos el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta es, como tal, la pregunta. Aquí nosotros tenemos que elaborar y redactar la pregunta que nosotros queramos establecer. Aquí en este caso es
un enunciado de verdadero y falso. Entonces, vamos a decir, vamos, la madera, en ejemplo, es de color marrón. Entonces, en este caso, por supuesto, sería es verdadera y eh, tenemos que bajar y aquí aparece respuesta correcta. Respuesta correcta quiere decir es cómo queremos que el estudiante responda. En este caso, como el enunciado es correcto, el preformateado aparece falso, lo tenemos que cambiar a verdadero. ¿Bien? La retroalimentación general, algún enunciado que queramos que el estudiante sepa, sea cual sea la respuesta del estudiante. Aquí, retroalimentación para la respuesta verdadera. Si es verdadera, por supuesto, le colocamos correcto, sin establecer mucho. Pero si la retroalimentación es para falsa, ¿okay? Y el estudiante se equivocó, entonces resulta que cuando él se equivoca, él va a salir reflejado ese enunciado, esa retroalimentación. Entonces colocamos el color de la madera es marrón, para que el estudiante sepa cuál era la respuesta y por qué el de la respuesta, por qué el de esa respuesta. Aquí ya tendríamos configurada, bueno, hay otra cosa. La puntuación por defecto. La puntuación por defecto quiere decir que si yo la dejo en 1, la pregunta va a valer 1. Entonces, si nosotros queremos que la pregunta valga mucho más, la borramos y le colocamos que vamos a suponer que la queremos que valga 3 puntos. Entonces, y ahí la pregunta va, al momento de que sea correcta, se le pondrá sobre 3 puntos. Ya aquí, al tener listo todo, le vamos a guardar cambio. La pregunta ya está. Fíjense que ya está configurada sobre 3 puntos y aquí está el enunciado de la pregunta. Eso con respecto a los verdaderos y falsos. ¿Okay? El sistema automáticamente se la corrige. No hay necesidad de que nosotros hagamos corrección al momento de que el estudiante haga, por ejemplo, un cuestionario solamente es verdadero y falso, porque automáticamente el sistema le califica. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a las de opción múltiple, que es una de las que nosotros también utilizamos bastante con respecto a lo que sería una selección simple. ¿Eh? Entonces seleccionamos opción múltiple, agregamos, ya nos aparece el modo de edición, nombre de la pregunta. Okay, vamos a seguir con la misma temática ejemplo. Colores. El enunciado de la pregunta. Entonces colocamos la madera se consigue en. Entonces, ahí está el enunciado de la pregunta. La puntuación por defecto, vamos a decir que valga 2 puntos. La retroalimentación general, como yo les dije, si quieren darle alguna información a los estudiantes, ya sea cualquier tipo de respuesta que ellos tengan, sea errada o sea correcta. Aquí nos dan varias opciones. Preformativa dice una sola respuesta. Pedagógicamente les sugiero de que lo dejen una sola respuesta y que no sean varias opciones verdaderas. Yo prefiero que sea una sola respuesta que sea la correcta. Así que esto lo dejamos así. Barajear respuestas, lo que quiere decir que los enunciados que coloquemos sean verdaderos o falsos entre ellos.
él va aleatoriamente a colocarlos en opción A, opción B, opción C, como el sistema lo refiera. Aquí numerar las elecciones, aquí me dice cómo quieren que coloquen las opciones. Si por letras mayúsculas, por números. Se lo sugiero que lo dejen por letras minúsculas. Bien. Ahora, aquí vemos cómo vamos a colocar los enunciados de las opciones. ¿Qué quiere decir? Elección 1, elección 2, elección 3, elección 4. Lo que quiere decir es que elección 1 va a ser A, B, C, D, sin hacer todavía las opciones aleatorias. Entonces, aquí en este caso, ¿dónde he conseguido? Entonces, aquí colocamos en el agua, colocamos en el árbol, colocamos, a ver, elección 3, la conseguimos en acá, no, vamos a colocarla en la tierra. En fin, entonces aquí tendríamos un A, un B y un C. Resulta que la verdadera es la del árbol. Entonces, aquí me dice calificación. Quiere decir que si yo le coloco el 100%, quiere decir que es la respuesta correcta. Si le colocamos 100%, la persona que seleccione esta va a tener los 2 puntos que sugerimos aquí al momento de configurar la pregunta. Del resto no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque el que seleccione agua no va a tener calificación, el que seleccione tierra no va a tener calificación, solamente va a tener calificación el que seleccione árbol, porque es la respuesta correcta. Entonces, aquí, así como vimos en la de verdadero y falso, aquí en la retroalimentación podemos colocar es que la respuesta correcta decimos que en los árboles se consigue la madera, expresemos la explicación para que al momento de que salga incorrecta, la persona vea el por qué es incorrecta y cuál era la respuesta correcta. ¿Eh? Ya, aquí hay varias opciones para hacer 4, para hacer 5 lecciones. Si queremos colocar más, podemos agregar, pero el deber ser generalmente es un A, B, C y D, un A, B, C. Entonces ya al tenerlo listo, le damos guardar cambios y continuamos editando. A ver, ok. Aquí en guardar cambios y continuamos editando es si queremos seguir editando la pregunta. La opción sería guardar cambios. Perfecto. Hacemos seleccionamos el botón de guardar cambios. Y ya aquí tenemos la que hicimos de regreso falso al principio, la de selección simple que hicimos ahorita. Ya tenemos 2 preguntas, o sea, 3, 4, 5. Seguimos agregando la nueva pregunta. Otra que utilizamos mucho, y es la última que voy a explicar, el resto pueden preguntarme lo que ustedes prefieran, aunque el sistema es muy noble en el sentido de que cualquiera que ustedes elijan, prácticamente el modo de edición te dice qué es lo que debes hacer en cada espacio. Otra que hacemos, sobre todo los abogados, es la de ensayo. ¿Por qué? Porque en la de ensayo nosotros podemos hacer una pregunta mucho más abierta y el estudiante va a tener que responder de forma más analítica. Entonces, seleccionamos ensayo, agregamos, nombre de la pregunta, bueno, colocamos, como estamos hablando de árboles y madera, bueno, colocamos bosque. Bien, entonces aquí, bueno, de forma analítica, como considera la producción de madera en los bosques. Entonces,
ellos van a ver ese enunciado, ¿bien? Y para que el estudiante pueda hacer su respuesta. Pero aquí ya es algo mucho más abierto, va a tener un espacio donde él va a poder escribir lo que él considere pertinente para responder. La puntuación por defecto, vamos a decir que 5 puntos, así como hicimos en las pasadas. Esto lo dejamos tal cual, sin hacer más cambios. Le damos guardar cambios. Esperamos que nos genere la pregunta y aquí aparece. Bien. Entonces, tenemos las 3 preguntas y así vamos haciendo. Y así vamos haciendo las respectivas preguntas. Ahora, fíjense algo. Aquí yo coloqué que esta valía 5, esta vale 2 y esta vale 3. Pero yo había colocado de que el puntaje, la calificación era sobre 15. Quiere decir que el total de calificaciones que tenemos hasta los momentos entre las 3 preguntas es de 10. Entonces todavía nos faltan 5 puntos por realizar. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso para que la cantidad de preguntas que tengamos aquí sea proporcional a la calificación y a la ponderación que nosotros hayamos configurado. Entonces, en este caso, como no quiero colocar más preguntas, voy a editar esta. Aquí la podemos editar. Si nos equivocamos en una configuración de nota, de ponderación, la podemos hacer directamente de aquí. Entonces, le di al lapicito que está aquí, le di edita, para que edite. Aquí aparece para yo editar, borro. Entonces, para que nos dé el 15, coloco 10. Le doy enter y automáticamente me configura. Ya el total de calificaciones me dice sobre 15. Bien, algo muy importante, se los digo sugerencia, aquí me da para reordenar las preguntas al azar. Lo que quiere decir es que cada vez que se abra el cuestionario, las preguntas van a salir de diferente orden. Entonces, le doy opción para reordenar las preguntas al azar antes de terminar de configurar yo mi cuestionario. Para salir antes de esto, antes de salir del cuestionario, quiero mostrarles que al momento nosotros le demos en cada pregunta a esta lupa que vemos con un signo más, vamos a poder revisar la preliminar de la pregunta, o sea, cómo le va a salir reflejado al estudiante cuando él esté realizando el cuestionario. Entonces le damos a la de verdadero y falso. Fíjense, aparece una ventana emergente y aparece cómo les debe reflejar en el cuestionario. Entonces aquí marcan si es verdadero o falso. Entonces, si yo coloco falso, ¿verdad? Ya aparece como enviada la pregunta. Entonces, y ahí no es como para probar de que esté bien. Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Les estoy colocando para que ustedes vean que pueden jugar con la vista previa a la, a la pregunta. ¿Ok? Cerramos. Así como se debería ver una verdadera y falso. Fíjense cómo se ve una de ensayo para que hagan un análisis los estudiantes en la pregunta. Fíjense, aquí está el espacio donde ellos van a poder escribir. Así les aparecerá a ellos. Ojo, y algo importante, el sistema, por supuesto, este tipo de preguntas no se los va a evaluar automático, sino que ahí se debemos revisar uno por uno cada uno de los cuestionarios para ir calificando este tipo de preguntas. ¿Bien? Cerramos. Ya terminando esto, hay algo muy importante. Al momento que nosotros empecemos a editar el cuestionario, lo terminemos en el mismo momento, porque el sistema
Cuando ya nosotros hayamos configurado y nos salgamos de aquí, él va a tomar un tiempo prudencial para que ya nosotros no podamos editar ese cuestionario. Entonces es importante que lo terminemos al momento de que nosotros hagamos la edición del respectivo cuestionario. Ya, ya no habría más nada que hacer aquí. Nos devolvemos al sistema, a la plataforma principal. Ya debería estar configurado el respectivo cuestionario. ¿Okay? Entonces, ya cuando volvamos a accesar aquí, fíjense que aquí debe estar la descripción, como yo les he explicado, pero ya no me aparece que no existen preguntas agregadas, sino que ya está listo. Aquí podemos darle al botón para previsualizar el cuestionario, ¿okay? Para que nosotros como docentes veamos cómo quedó el final del cuestionario. Fíjense que aparece, la primera pregunta que me aparece es la de selección simple. Entonces, la madera se consigue en el árbol. Entonces, ya terminamos y él va a pasar a la siguiente. Así como les estoy mostrando, así le va a aparecer al estudiante. Bien, no me queda más que despedirme y cualquier duda que ustedes tengan con referente a la configuración de un cuestionario, no duden en preguntarme, que estoy a su disposición. Que tengan una feliz tarde y muchos saludos.